Sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy, leyendo el Evangelio, me acordé de hace mucho cuando yo estaba en la universidad, que, yo solía, como dicen, combinar mucho a mis amistades. Yo no tenía ningún reparo en a mis amigos de la universidad, llevarlos a la iglesia y que conocieran a mis amigos de la iglesia y que los amigos del grupo juvenil conocieran también a mis compañeros de la universidad. Muy seguido yo los terminaba mezclando. Por ejemplo, decía a los compañeros de la universidad: hey, para hacer este trabajo vamos a reunirnos en mi casa de tal a tal hora. Y a los de la iglesia les decía de tal a tal hora. O sea, con unos terminaba a las 6 de la tarde y con nosotros comenzaba a las 6 de la tarde. Y usualmente se mezclaban entre ellos y se conocían. Bien, en una ocasión yo tuve, no sé si el descuido quizás, de a una compañera de la universidad, y es que para mí es muy clara la diferencia entre un compañero de trabajo, un compañero de estudios y un amigo. Amigo se cuentan con los dedos de la mano. El caso es de que, aunque yo sé la diferencia, es un poquito educado llamar a todos amigos, pero en esa ocasión a una compañera de la universidad que estábamos ahí todos reunidos, yo la presenté así, como compañera de universidad. Le dije a ella: mira, ellos son mis amigos del grupo de jóvenes. Estábamos, no me acuerdo, creo que nos habíamos quedado de ver en una cafetería, y a ellos les dije: y ella es una compañera de la universidad. Y ya después ella estaba bien enojada y yo no entendía por qué. Hasta que una vez me dijo ella: pues nada más somos compañeros, no somos amigos. ¿Para qué quieres que estemos trabajando y no sé qué? Y fue cuando yo entendí, ella estaba muy herida emocionalmente. Y cada vez que yo escucho ese tipo de comentarios de que no se reconocen o que en los estados de Facebook no ponen en relación con o cosas por el estilo, y hay muchos problemas, a mí me causa gracia, pero efectivamente el reconocer a alguien como un primo, un hermano, un amigo o un compañero de trabajo, no se diga como tu esposo, tu mujer, tu esposa, pues claro que eso tiene muchas repercusiones. Hoy en el Evangelio se habla de reconocer, pero no de reconocer a tu amigo o tu compañero de trabajo, sino de reconocer a Jesús. Y las implicaciones que tiene van mucho más allá de a que te deje de hablar por unas horas en la universidad. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente, el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir,
porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Son muchas frases muy interesantes que cada una de ellas valdría la pena reflexionar. Pero la primera, quedémonos con esta idea, reconocer. Porque reconocer tiene, podemos decir, dos movimientos. Hablo del primer movimiento entendiendo un poco la palabra reconocer. Y implica conocer y volver a conocer o identificar, reconocer. No puedes reconocer a alguien que no hayas conocido. Cuando ya conoces a alguien, te es fácil reconocerlo. Y no se trata solamente de reconocer a alguien exteriormente, sino de reconocerlo en tu interior. Así como aquella compañera de la universidad, para mí fue fácil, y quiero aclarar, después fuimos grandes amigos. Pero al principio a mí se me hizo fácil simplemente presentarla como compañera. ¿Por qué? Porque para ese momento no éramos amigos, éramos solamente compañeros. ¿Cómo la iba yo a reconocer como amiga cuando no éramos amigos? Lo mismo sucede con Jesús. Cuando tú no eres capaz de reconocerlo a Él como el Señor de tu vida, es porque sencillamente no lo has conocido. Cuando lo conoces como una estatua allí en la iglesia, cuando solamente conoces a Jesús por oídas, pues es solamente así lo que vas a decir de Él. Pero cuando has tenido un encuentro personal con un Dios vivo, con un Dios que te ama, cuando has tenido precisamente esa experiencia de que Él es el Dios que camina contigo y que en Él existes y te mueves, es fácil reconocerlo. Y quiero hablar de estos dos movimientos. Un movimiento, pudiéramos decir, ser capaz de reconocer a Jesús en la presencia de tu hermano, en los hombres. Sí, que tú seas capaz de descubrir que Jesús está en aquel hermano, en el pequeño, en el herido, en el lastimado, en el enfermo. Que tú seas capaz de mover y dejar de mirar el exterior, herido o lleno de pecado o lleno de miserias, para que puedas reconocer en él la imagen y semejanza de Dios. Pero también el segundo movimiento no es solamente que tú lo reconozcas en el hermano, sino de que la gente reconozca a Jesús en ti y que cuando te vean parte de Jesús en ti, vean parte de su divinidad, vean parte de su espíritu, vean parte de su fuerza en ti. ¿Qué es lo que los demás ven en ti? ¿A un hombre de fe? ¿A un hombre que cree en Dios? ¿A un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿O nada más ven a aquella mujer gritona, aquella mujer llena de tubos que se la pasa echando chisme? Entonces ahí va a ser difícil que puedan ver la presencia de Dios. Yo recuerdo, y ha sido todo un proceso de conversión en mi vida. Lo que te comparto, en ningún momento lo comparto como si yo fuera un modelo. Por supuesto que no. Sigo confesándome, lo que implica que sigo cometiendo pecados. Y Dios sabe que me duele y me esfuerzo en caminar a la santidad. Pero te comparto esto de mi vida. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios de una manera abrazadora, que cambió totalmente mi vida, fue en la secundaria, lo que aquí es la middle school. Y cuando yo tuve ese encuentro con Dios tan fuerte, yo no paraba de anunciarlo ahí con mis compañeros de la secundaria. Solamente convencí a uno que me acompañara al grupo. Solamente a uno. Cuando entré a la preparatoria cambié totalmente la estrategia. Yo ya no decía nada con las palabras, sino que más bien me esforzaba por vivir como un cristiano. Y ahí fue donde muchos compañeros de la preparatoria, creo que casi el 3% de mi salón, me acompañó al grupo de la iglesia. Algunos de ellos se hicieron seminaristas e incluso hay una compañera, amiga, que se hizo religiosa. Y todavía más cuando yo estaba en el grupo de la universidad y que todo el mundo estaba compartiendo sus proyectos. Cuando llegaron a mí me preguntaron, ¿y cuál es tu proyecto? Yo dije, quiero entrar al seminario. Y todo el mundo volteó a verme como bicho, raro, extrañados.
Pero poco a poco, cuando fueron conociéndome, hubo quien me dijo: a ti se te notaba algo diferente. Sabíamos que tú tenías otro proyecto más grande, y eso a mí me llenó de mucho gusto, porque pude darme cuenta, como cuando a Pedro le decían: tu forma de hablar te delata, tú estuviste con Jesús. Y es que cuando uno está con Jesús, sencillamente se nota. Por eso, cuando tú reconoces a Jesús y lo reconoces desde el fondo de tu corazón, y tu vida y los demás reconocen en ti la presencia de Dios, ten la seguridad que también Jesús en el cielo te va a reconocer como uno de los que le pertenecen. Así como cuando Dios le decía a Satanás, refiriéndose a Job: ¿ya viste a mi hijo Job? Él me ama, él es fiel. Que lo mismo Dios, Jesús, diga de cada uno de nosotros: ¿ya viste a mi hijo Everardo, a mi hija María, a mi hijo Juan, a mi hijo Pedro? ¿Ya viste a mis hijos? Ellos me aman, se les nota que me aman. Ahora, cuando llegue el momento de la persecución, el momento en que todo el mundo te pregunta, porque siguen las preguntas, ¿verdad? El por qué esto y el por qué aquello y el por qué la iglesia y el por qué el papa y que esto y que aquello. No digas nada, que simplemente tu testimonio de vida sea el más fuerte para hablar. Por eso dice: no te preocupes de qué es lo que tienes que decir. Es más, si no te vienen palabras, no digas nada. Que sea la elocuencia de tu testimonio de tu vida la que hable. Tú no necesitas dar argumentos de cómo ser felices. Cuando tú eres feliz, ese es el mejor argumento. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu corazón, ese es el mejor argumento para defenderte o para mostrar quién es Él. Ahora, sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, siempre que sucede este evangelio, lo digo una y otra vez y me preguntan lo mismo. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es sencillamente no abrirte a su acción, no confiar en el amor de Dios. Esa es la blasfemia. Cuando nosotros podemos decir: Dios nos crea, Jesús nos salva, pero blasfemar contra el Espíritu Santo va en contra de la santificación que Él hace en nosotros. Por eso, no es suficiente con que Dios te ame y te haya creado. Tampoco es suficiente con que Jesús haya redimido, te haya salvado, haya muerto en la cruz por ti. Es necesario que dejemos actuar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque si nosotros no confiamos en Dios, no confiamos en su perdón, no confiamos en su misericordia, entonces nos vamos a condenar. No porque Dios no nos perdone, sino porque nosotros no nos abrimos a su amor. Para recibir la presencia del Espíritu Santo era necesario que Jesús muriera en la cruz. Y para que Jesús muriera en la cruz era necesario que el Padre a ti y a mí nos amara. Por eso la culminación del amor del Padre, la culminación de la salvación en Jesús, está precisamente en que recibamos al Espíritu Santo, en que confiemos en el Espíritu Santo, en que seamos dóciles. ¿Cómo puedo ser dócil al Espíritu Santo? No le pongas obstáculos. Déjate amar. Deja que la luz brille en tu interior y verás como poco a poco todo tu alrededor va a ser iluminado por la luz de Cristo. Gracias a la acción del Espíritu Santo en tu vida por el amor que el Padre te tiene. Y este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios lleno de vida, el Dios que es la vida misma y quien es el amor mismo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces cuando hablamos de reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas, de reconocerlo ante los hombres, inmediatamente nos vemos situados en algunas situaciones de mucha crítica. Y recuerdo aquella anécdota de un monje que iba caminando, eran dos monjes, frailes, que iban caminando en medio de un pueblo ateo.
Y aquel pueblo ateo, renacentista y como le quieran llamar, estaban ofendiendo a aquellos monjes con muchas palabras y ofendiendo a la iglesia y ofendiendo a la Virgen María. Y aquellos monjes iban caminando. Cuando ya cruzaron el pueblo y llegaron a otro lugar, el monje más pequeño le pregunta al mayor: yo veo que tú no perdiste la paz, pero yo estoy lleno de coraje. ¿Cómo le hiciste? Y aquel monje le dijo: si alguien me entrega una carta y yo no la abro, no me va a afectar lo que está escrito en esa carta. Esa gente me lanzó muchas cartas, muchas frases, pero yo no abrí mi corazón para recibirlas. Por eso no me han afectado. La pregunta es: ¿a quién le estás abriendo tu corazón? ¿Quién es el que está llenando tu corazón? Querer satisfacer el pensamiento de los hombres es traicionero y terminará secándote. Pero si confías en Dios, Él te llenará de vida. Pues nadie que haya insultado las cataratas del Niágara ha reducido una gota del torrente que en ellas hay de agua pura. Nadie que haya ofendido a un verdadero cristiano ha reducido ni siquiera una gota de la gracia, la paz y el amor que hay en su corazón. Porque el torrente de vida que brota en su interior es mucho más grande que cualquier cosa que los demás de allá afuera puedan decir. ¿Qué tan grande es el torrente de amor que hay en tu corazón? ¿Qué tan fácil es para ti reconocer la presencia de Jesús en el hermano herido? Y mejor aún, ¿qué tan fácil es para los demás reconocer la presencia de Jesús en tu vida? Que tengas un excelente día.